Ok, vamos a empezar con algo un poquito básico. Esto es álgebra. Esto es álgebra no necesariamente lineal. Generalmente en los cursos de CECIT, bueno, uno empieza con una parte introductoria a la aritmética. Uno empieza con operaciones básicas. Empieza a hacer factorizaciones. De hecho, dentro de las factorizaciones, uno de los temas más importantes que uno tiene que aprender es el de la factorización en términos de primos. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un número entero, cualquiera, siempre y cuando sea entero, podemos descomponerlo como el producto de sus factores primos. Ese es el teorema fundamental de la aritmética. ¿Para qué nos sirve este teorema fundamental de la aritmética? Bueno, en particular, para hacer la factorización de cualquier número entero, aclaro, entero, para poder simplificar fracciones y también para poder expresar las raíces de forma más sencilla. Por ejemplo, la raíz de, no sé, 1024, pues se puede ver como 2 a la 10. En raíz, 2 a la 10 es lo mismo que 2 a la 10 sobre 2, y eso es 2 a la 5. Entonces uno puede simplificar casi cualquier operación que implique números enteros utilizando factorizaciones de números primos. Es crucial aprender esto porque cuando uno está tomando cursos de cálculo diferencial o cálculo integral o sobre todo probabilidad y estadística, que es donde uno tiene que contar adecuadamente términos o elementos para poder hacer pues un estadístico o un problema probabilístico, entonces lo que uno necesita es saber simplificar las operaciones para poder realizarlas de una forma más sencilla y no estar arrastrando números y números y números, y sobre todo cuando son cocientes. Bueno, esto, lo que vamos a ver el día de hoy va a ser leyes de potencias. Leyes de potencias. Y son muy importantes. El primer parcial de todas las vocacionales, bueno, y de hecho hasta incluso de las prepas y de los SHs, ya pasó. Entonces, sobre todo a los alumnos de nuevo ingreso, les queda un poquito el mal sabor de boca que reprobaron. Estadísticamente, mínimo una tercera parte de un grupo reprueba al menos una materia. Al menos una materia. ¿Qué quiere decir? Que de repente entras a la vocacional y pues ya reprobaste una materia, tienes que esperarte, o sea, no sabes qué significa ETS, no sabes qué significa hacer el examen de recuperación, y entonces pues te frustras porque si ya reprobé y dejas de entrar a la clase, ¿no? Y eso es un error, porque bueno, ya reprobaste el primer parcial. Hay profesores que dicen, es que si reprobas uno ya no importa, ya reprobaste todo. Aunque los demás los pasas con 10 y matemáticamente tu promedio sí de más de 6, te reprueban. Bueno, mi consejo es, pues no te salgas, o sea, si ya reprobaste el primer parcial y de hecho ya no te puedes recuperar porque el profesor es de esos profesores que no te van a pasar porque ya reprobaste un parcial, pues sigue asistiendo, o sea, tienes que seguir aprendiendo lo que sigue. Tienes que hacer igual el ETS seguramente. Entonces, pues ni modo, o sea, ¿qué vas a hacer después de la clase? O sea, durante la clase, de hecho. Nada, o sea, vas a estar dando vueltas en la escuela y todo eso. Bueno, pues mejor entra a la clase, ya estás reprobado, ni modo, pero sigue aprendiendo para que eventualmente cuando venga el ETS, pues sí se pase el material. Ese es un consejo. Generalmente todos los alumnos lo dejan hasta el final, dicen ya reprobé, ¿para qué entro? Llega el fin del semestre y más o menos hay un periodo como de 2 semanas de vacaciones, y en esas 2 semanas hay preparativos para las inscripciones de ETS y hasta ese momento empiezan a estudiar, lo cual es un error. Quieren abarcar 2 semanas en 4 meses. O sea, lo de 4 meses de estudio lo quieren abarcar en 2 semanas, lo cual es una cosa absurda. Pero bueno, vamos a ver leyes de las potencias. Entonces vamos a poner teorema. Muy importante. Esto es un teorema, se tiene que demostrar. Entonces, hay muchas formas de demostrar las leyes de los exponentes. En primer lugar, habría que definir qué son los números naturales en particular. Entonces, teorema. El teorema dice sea A perteneciente, este simbolito significa pertenece, o es elemento de. Bueno, lo voy a poner un poquito más claro porque como que escribí mal. Pertenece a los reales, a cualquier número, menos el cero. O sea, A puede ser el número que sea menos el cero. Y m, n, cualesquiera enteros. Vamos a trabajar primero este teorema que tiene su base, más bien, esto es una base, y estas vamos a considerarlos como los exponentes. Y entonces para esta base y para estos exponentes se cumple lo siguiente, se satisface
Aclaro, esto se tiene que demostrar. Todo lo que sea teoremas, corolarios o proposiciones se tienen que demostrar en matemáticas. De repente llegan algunos profesores y te dicen, teorema de Pitágoras, y dice, se vale para cualquier triángulo. Bueno, ¿será eso cierto? Posiblemente el teorema de Pitágoras se valga en geometría euclidiana, pero no necesariamente se vale en otras geometrías. Por ejemplo, hay geometrías riemannianas donde no se satisface el teorema de Pitágoras, donde la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo no necesariamente son 180 grados, o son mayores de 180 grados, o son menores de 180 grados. Por ejemplo, la geometría de la Tierra es una geometría donde la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo que se proyecte es mayor a 180 grados. Pero bueno, el punto es que se satisface lo siguiente. Y tenemos varios incisos. Y estos incisos nos van a ayudar a resolver otros problemas que podrían ser más complicados. O sea, hay que memorizarse el teorema. Inciso A. Si tenemos A a la M por A a la N, ojo, aquí la operación es un producto y es la misma base. Es igual a la M más N. O sea, se suman las potencias. Tienes la misma base, se suman las potencias. Aquí no puede haber una suma. Ni tampoco puede haber un cociente. Tiene que estrictamente haber un producto, que lo denotamos con puntito o sin nada, o paréntesis. Si tenemos la misma base, se suman las potencias en una sola base. Inciso B. Si tenemos A a la M a la N, esto es igual a la MN. O sea, se multiplican la potencia de la potencia, es el producto de las potencias. Inciso C. ¿Qué pasa si yo tengo A a la M partido por A a la N? Bueno, aquí muy importante. ¿Por qué pedí que la base no fuera 0? ¿Qué pasa si de pura casualidad la base A agarrara al 0? Si fuera 0, estaríamos admitiendo que 0 a la M entre 0 a la N es igual a 0 entre 0, y esto no tiene sentido. No tiene sentido decir 0 entre 0, no es un número. O sea, sí tiene sentido decir que es 0 entre A con A diferente de 0. Sí, arriba sí puede valer 0, pero abajo no. Nunca podemos hacer un cociente donde el denominador sea 0. Y eso es una parte importante porque de repente tenemos ejercicios, sobre todo en cálculo, donde nos piden encontrar dominios, y una de las propiedades de los dominios, en particular para los cocientes, es que lo de abajo no sea 0. Si lo de abajo no es de 0, lo demás se puede considerar parte del dominio, y nada más le quitamos donde lo de abajo se haga 0. El punto es de que A a la M sobre A a la N es A a la M menos N. O sea, la base elevada a la potencia lo de arriba menos lo de abajo. Sencillo. ¿Qué sigue? Bueno, inciso D. Si tengo A a la 0, otra vez, A no puede valer 0. Si vale 0, imagínense, tenemos 0 a la 0. ¿Y 0 a la 0 qué onda? ¿Qué es? ¿1? Esto es una contradicción. 0 a la 0 no tiene sentido, no existe. Pero cualquier número diferente de 0, por ejemplo, cualquier número, me refiero por ejemplo a 0.00000 y más ceros hasta llegar a un 1 al final, a la 0 esto sí va a dar 1, pero estrictamente el 0 no. O sea, puede ser un número tan pequeñito como queramos y eso sí va a dar al final 1. Entonces A a la 0 vale 1. Inciso E. ¿Qué pasa si yo tengo A a la menos N? Bueno, pues esto es igual a 1 sobre A a la N. Y una de las más importantes, que de hecho uno la utiliza para otros procedimientos, sobre todo en otras asignaturas como cálculo diferencial, que justamente es la raíz de orden n de A a la M es igual a la M sobre N. Aquí hay que aclarar una cosa. No podemos hacer un cociente donde el denominador sea 0. Entonces aquí le voy a poner para todo n diferente de 0. Porque acá arriba, ¿qué digo? Acá arriba digo que la n puede estar en los enteros y el 0 es un entero. Se considera parte de los números enteros, es un elemento. Pero aquí en el inciso F tengo que procurar que esto no sea, la n no sea 0. Porque, o sea, no, seguramente nunca lo has tenido así, pero de repente tienes la raíz de orden 0 de 1. ¿Has tenido algún ejercicio así? Bueno, seguramente no. Entonces, hay que procurar que la raíz sea de un orden diferente de 0. Puede ser cualquier orden, menos el 0. Entonces, para todo n diferente de 0. Esta A volteada mayúscula significa para todo. Proviene del inglés for all y es para todo. Para cualquiera. Para todo n diferente de 0. O sea, n en los enteros, pero diferente de 0. Aquí, en todos los casos sí se puede, menos en este. En todos los casos sí se puede, incluso en el C.
Si n vale 0, a la 0 es 1. Entonces sería a a la m entre 1, que es a a la m. Entonces sí es válido. Entonces hay que hacer estas adecuaciones que, bueno, de repente uno dice, bueno, pero estas adecuaciones son como un poquito ir jugando con pincitas, ¿no? Estar con pincitas en las matemáticas, pero son importantes. Porque si uno no pone estas pincitas en algunos conceptos matemáticos, de repente llega a las clases, al extraordinario, yo qué sé, y de repente pues la riega por no saber estas reglas, ¿no? Porque justamente lo que se evalúa en un examen ETS de recuperación, como se llamen los exámenes finales que vas a presentar, lo que se evalúa es que entiendas el concepto. No como los exámenes parciales, que lo que se trata es de que, generalmente lo que se trata es de que hagas procesos recursivos, casi casi de memoria, sino que en el ETS se trata de que abarques todo el curso, que son entre 3 y 4 meses, hasta 5 meses a veces, de puro estudio, en un solo examen. Imagínate, tienes, no sé, 40 temas diferentes en todo el semestre, y de repente esos 40 temas nada más te van a preguntar 10. Entonces lo que se busca en un examen de ese estilo, al menos es lo que yo hago, es que si tengo 10 temas, tratar de que esos temas sean combinaciones de los demás temas que no voy a poner explícitamente en el examen. Por ejemplo, si quiero abarcar el tema de sistemas de ecuaciones 2x2, por ejemplo, me sería conveniente poner fracciones en todos los coeficientes de las variables. ¿Por qué? Porque así estoy evaluando que el alumno, además de saber resolver un sistema de ecuaciones, sepa hacer sumas de números fraccionarios o sepa simplificar en dado caso. Porque muchas veces te dan un problema de inicio y de repente ese el problema se puede simplificar aún más. Antes de empezar a hacer todos los procedimientos que uno aprende en el curso, puedes simplificar para que eso se haga más fácil. Entonces, bueno, esa es una parte importantísima de los exámenes.